sobre... ¿Hola? Como resultado de la evolución biológica, el hombre aprendió a hablar, a pensar, a comunicarse a través de representaciones pictográficas que encerraban conceptos, pensamientos y palabras. Y de esta manera, el hombre se volvió un ser contemplativo del universo, no solo del presente, sino también del pasado y del futuro. Como resultado de esta evolución del hombre, se convirtió en un ser no solo capaz de producir cultura, sino también de ser producto de esa cultura, la que comenzó de manera muy simple, muy humilde, y que al igual que la vida humana, fue adquiriendo una mayor complejidad y una gran variedad de formas de manera ininterrumpida. Continuidad a partir de las ya existentes. En general, se asocia el término cultura al conocimiento total de los datos capitales del saber humano, aplicando el término de culta a la persona que se ha cultivado, que ha adquirido una gran cantidad de conocimiento. Pero esto está circunscribiendo la cultura a una minoría, al hombre en su aspecto personal, dejando de lado totalmente al hombre en su conjunto, es decir, al grupo social. Llegado a este punto nos preguntamos, ¿esa mayoría que compone el grupo social son incultos? Luego de un profundo análisis, podemos sostener que no, de ninguna manera, ya que justamente son estos grupos los hacedores y los que mantienen intactos los contenidos culturales que caracterizan toda sociedad. Son pues estos grupos la reserva a la que echan mano la minoría denominada culta. Y no podemos desconocer que justamente este grupo social, que generalmente llamamos incultos, son los verdaderos depositarios de los valores culturales, fuente inapreciable para la renovación de la cultura. Más aún, no existe una línea que separe la minoría denominada culta de la mayoría denominada inculta, puesto que las personas cultas se apoyan en la cultura de ese grupo y tienen sus raíces en la cultura del pueblo. Así tenemos que la cultura es la suma, la herencia social del hombre tomada en un solo bloque, es decir, en un solo conjunto. En consecuencia, podemos definir perfectamente a la cultura como el todo formado por todo lo que el hombre tiene que aprender, por todo aquello que la naturaleza no le da, sino que es creación de los propios hombres y que solo puede ser aprendido por aquellos que comprendan y posean la clave correspondiente y se transmitan de generación en generación. De esta manera, la cultura es la resultante de una serie de procesos que regulan el cambio y la continuidad sociocultural. Todo miembro de un grupo culturalmente integrado es partícipe, consciente de su devenir histórico que los estudiosos llaman tradición. La cultura de un pueblo vive orientada por fuerzas permanentes que se nutren de un pasado y determinan un porvenir, sin dejar de adquirir las innovaciones que nacen de su seno y confluyen desde todos los sectores universales. Y es así que, siguiendo a Murenas, sostenemos que la tradición como cosa muerta no existe. Tradición significa traer, y esto equivale a reactivar, a hacer viva otra vez una cosa con la propia vida. La tradición determina valores, los proyecta en el tiempo y en el futuro. No puede dejar de volver a ellos como el origen de su propia verdad. No es un pensamiento pensante ni un pensamiento pensado, porque es ella la síntesis
del pensamiento concreto. La conceptualización de la tradición se ha ido desarrollando en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Disciplinas como el derecho, la filosofía, la historia y más recientemente la hermenéutica, la antropología y la sociología se hayan abocados a describir y comprender las realidades que conforman la tradición. El estudio de la tradición interesa a la filosofía bajo distintos aspectos. Un punto de reflexión reside en la antinomia entre el espíritu tradicional y el espíritu de novedad, basados en ideas como las de desarrollo y progreso. En sentido general, indica una actitud espiritual de reacción ante acontecimientos históricos o movimientos culturales revolucionarios en nombre de un complejo de valores transmitido por la historia, con una propensión a fijar esos valores como preeminentes. El componente histórico del concepto en cuestión lo delinea con precisión el filósofo Nishida Kitaro. Para él, la tradición es el principio constitutivo de la realidad histórica. O dicho con otras palabras, concluye que sin tradición no hay historia ni mundo histórico. La percepción y la constitución del mundo son posibles gracias a la tradición, y al igual que la historia, la tradición tiene su origen en los mitos, en sus comienzos, posee el carácter de religión étnica. Asimismo, destaca este filósofo las dimensiones activas de la tradición, en tanto que es una fuerza dinámico-dialéctica que proporciona sentido al mundo histórico, es decir, advierte que el significado de la tradición proviene de un pasado ya establecido, que no es fijo, sino que se va transformando, dando lugar a nuevos significados. Por tanto, la tradición comprende en sí misma imágenes, contenidos relacionados con el origen y el pasado, por una parte, y referencias del presente en el cual actúa, por otra. Esto nos hace ver que la tradición es un fenómeno que puede ser observado sincrónicamente cuando, por ejemplo, se considera la realización de una fiesta patronal en un tiempo y espacio determinado, y diacrónicamente al hacer un corte transversal en el tiempo para detallar su trayectoria. Guiada por el proceso de describir y entender las sociedades que han sido definidas como tradicionales en antropología y en la sociología, recientemente se expresaron algunas opiniones en torno de este tema, de esta perspectiva. Dicho en una apretada síntesis, se describe la tradición como un fenómeno cultural presente en todas las sociedades y que consiste en la suma de formas de conducta social y ritual aprendidas y transmitidas de una generación a otra y que contribuyen a caracterizar el universo cultural de la comunidad. En esta perspectiva, se hace hincapié en que la tradición posee un significado colectivo, en cuanto es reconocida y aceptada por una comunidad o por grupos que las poseen y transmiten. Igualmente, se les reconoce por la importante función de reproducir conocimientos, prácticas, creencias, valores originados en el pasado, pero que son esenciales en el presente para establecer la continuidad, identificación y cohesión cultural de las comunidades. Las tradiciones buscan la identidad, buscan la cohesión y la unidad del grupo, y en ese sentido, la tradición constituye la sociedad, la comunidad, y satisface la dimensión social del individuo. En su perspectiva temporal, hace comunidad a través del tiempo en una realización y actualización de tal tendencia o potencia. La cohesión y la unidad buscada a través de las tradiciones conducen a una seguridad, a una estabilidad. Por ello, la tradición es codiciada por todos los medios de control. La tradición
se adultera cuando se la momifica, es decir, cuando se la deja estática, cuando se pretende que quede allá, en el pasado. Deja de ser tradición en su sentido esencial, completo. Entonces se le rechaza, se busca recuperar su contenido de tradición. El mero desvincularse del pasado no resuelve ningún problema. Negar las voces de la tierra y del pasado es negarse a sí mismo, porque el hombre y los pueblos tienen necesidad de su tradición, porque ella protege su espíritu en su realización individual y colectiva, y mira en la vida de los hombres para descubrir su haberse hecho hombre. La tradición no es universal, por los hechos que recuerda costumbres, ritos, fiestas, cantos, y todas esas otras formas con las que se transmite de generación en generación. Es universal por el sentimiento que la mueve, por el espíritu que informa sus expresiones, las creencias que la sustentan y los ritos que renuevan las fiestas del espíritu. Si bien es cierto que la vida cultural de todo grupo humano está abierto al cambio, también es cierto que ese cambio debe estar regulado sobre la creencia de la tradición. Debemos buscar la unidad nacional en la comunidad de tradiciones, de necesidades, de aspiraciones, del querer colectivo y en su fondo íntimo, porque las tradiciones nos proporcionan el aglutinante necesario para la definición total de la personalidad de un pueblo. Bueno, felicitaciones, Mayra. Quiero empezar con esto. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantándome de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de una madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Comenzamos con este versito y bueno, realmente luego de las brillantes palabras de Magdalena, lo mío es compartir un poquito, mitad y mitad acá, con lo que comenzó también José, esto de la tradición y de transmitir los valores, y realmente cuando recién hacía referencia José a este hecho de que rodeábamos la radio, quiero traer al presente la memoria del cocherito, de don César Fermín Perdiguero, que creo que como nadie fue un difusor de la cultura salteña, y era un placer escucharlo durante las noches, por lo menos de mi infancia, y seguramente la infancia de todos los aquí presentes, bueno, algunas niñas son jovencitas, pero lo escuchábamos y él sabía rescatar estos valores propios de nuestra localidad salteña y también de la región, y rescataba leyendas, rescataba tradiciones, rescataba historias, y lo contaba de tal forma que realmente uno como niño tenía esa vivencia, y yo creo que eso ayudó a que uno quiera estar en estos lugares, ¿no es cierto?, recuperando los valores de nuestras tradiciones, porque tenemos una identidad local y afortunadamente podemos traer, ¿no es cierto?, hechos. Recién Magdalena hablaba de, como ejemplo, el tema de la procesión del milagro, por ejemplo, sí, pero ahí tenemos el hecho de los misachicos, algún rasgo cultural, identitario muy de la región, ¿no es cierto?, donde también tenemos esta confluencia de la herencia ancestral que ya en otros momentos habría hecho estas procesiones,
pero cuando viene la fe católica, entonces toman las imágenes religiosas católicas y con ellas hacen el mismo tránsito por los caminos, por las rutas, para llegar a un templo. El misa chico se ve claramente esta herencia ancestral y esta confluencia, ¿no es cierto?, de una cultura y de otra, y que nos ha enriquecido y nos fortalece, porque eso es lo bueno del mestizaje, que siempre sale lo mejor, ¿no es cierto?, de esta. Y este hecho de permitirnos continuar valorando y divulgando, ¿no es cierto? Y sí, tendríamos que tener los medios masivos para que nos ayuden a transmitir. Afortunadamente tenemos el Edi Salta, donde José ha rescatado gran cantidad de leyendas y de herencias tradicionales que justamente a través de la internet se puede llegar a ese público infantil y juvenil que, como están hoy en día ni televisión ven, están pendientes del celular, y en el celular buscan todo y aprenden algunas cosas capaz que buenas, pero muchas otras cosas no tan buenas, y por ahí nos están desfigurando a los chicos, ¿no es cierto?, en este ejemplo que daba José, risible, pero por ahí pasan otras cosas que no son buenas para los chicos. Y también de paso, si me permiten, quiero hablar del espacio donde trabajo hace 32 años, que es justamente el ámbito de los museos. Por lo que puedo observar, los museos de Salta están teniendo una deuda muy grande con respecto a esta divulgación de nuestros valores y nuestros saberes tradicionales. Y bueno, acá está Virginia, que tiene un hermoso museo, lo que ella dirige desde hace varios años, donde sí hay una valorización fuerte, hace un anclaje sobre el gauchaje y la contribución de nuestros paisanos para la independencia, entre otras cosas, por supuesto guiados por el general Martín Mendívil Güemes. Pero estoy observando otros museos que en aras de una tecnología están convirtiéndose en cualquier cosa, primero que dejan de ser museos, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista museológico les puedo explicar que un museo tiene que tener distintas áreas y áreas fundamentales como las de investigación. Y si un museo es meramente tecnológico, no tenemos colección, no tenemos investigación, ya tenemos un centro de interpretación, que es una cosa mucho más débil para defender y para divulgar nuestros valores tradicionales. Eso como para dar un ejemplo, como para abrir un espacio de reflexión, porque no, realmente nuestra cultura no se está transmitiendo, por lo menos desde los ámbitos museales de Salta, no se está transmitiendo con el verdadero rescate y la verdadera valorización. Pueden haber hechos eventuales, pero una reflexión profunda para ver hacia dónde van los museos salteños, porque tampoco hay políticas ni museísticas ni políticas culturales que nos permitan desarrollar estos campos. Así que hasta acá es mi contribución, y quedo a disposición de comentarios. Ahora la señorita. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están a través de las redes. Gracias a José por esta invitación. Honrada de estar entre gente tan preparada e ilustrada. Yo soy un poco más del pueblo, me muevo dentro de la gestión cultural, pero un poco más dentro de la gente. Así que esta va a ser una visión más dentro de la gente, ¿no? Y de la cotidianidad. Tradiere, decía José al comenzar, y decía transmitir, y aquí las compañeras lo reiteraban y lo afirmaban. Y hablaban de valores, y yo me agarro de estos conceptos vertidos
y pienso, ¿no? Transmitir, pero si nosotros vamos a lo profundo de este transmitir y de esta tradición, dar, entregar a otro. Desde ya algo valioso, ¿no? Y ese algo se vuelve aún más valioso porque yo estoy haciendo algo que significa compartir, y ese compartir le da una vida prolongada a la identidad y a la existencia. Creo que aquellos que ancestralmente transmitían de generación en generación han sido muy sabios en comprender esa primera premisa fundamental, que si no compartimos, nuestros saberes mueren. Entonces, ahí comienza uno de los valores más importantes, creo, que tiene la tradición. Ahora bien, tradición, una palabra que analógicamente se la adjudica a varios usos y definiciones, y que en algún punto comienza a correr el riesgo de deformarse también. Quiero elegir, si me permitís, José, una tradición que existe en mi país de origen, la República Oriental del Uruguay, que es la llamada del candombe. Y después voy a decir por qué, porque creo que se presta para mostrar varias cosas importantes. La llamada del candombe en Montevideo se lleva a cabo todos los años, en el mes de febrero, y es un evento que, además de, por supuesto, estar declarado Patrimonio de la Humanidad, el candombe, es un evento que infaltablemente entre los 3 y los 8 de febrero se celebra. Es una fiesta convocante, ¿no? Esta fiesta comenzó en el barrio sur de Montevideo, en los conventillos que estaban en el área portuaria de la ciudad de Montevideo, donde obviamente se había heredado la llegada de los esclavos, antiguamente fuera de los muros de la ciudadela de Montevideo, de San Felipe y Santiago, y allí celebraban ellos su candombe, que era no solo su música ancestral, sino que además era parte de un rito sagrado de una religión africana. Entonces, de alguna manera, ellos logran insertarse dentro de los muros de aquella ciudadela, y esta fiesta pasa a formar parte de la ciudad de Montevideo, de alguna manera, este ritmo, donde comienza esa tradición que venía de África a transformarse y a sufrir cambios por el lugar en el que estaba, por la situación de los esclavos. Entonces estos esclavos agarran lo que eran sus personajes simbólicos dentro de la llamada de candombe y los convierten en personajes más similes o adecuados a lo que era la dama de Montevideo, el caballero del Montevideo, ¿no? Entonces su vestimenta cambia, ¿no? Y comienza a tener otro formato, lo que vemos a los ojos. Pero el trasfondo de su significado real sigue existiendo hasta el día de hoy. Es decir, esa mamá vieja que la vimos usando las ropas de su amita, sigue siendo la que va abriendo los caminos para sus hijos, y que sigue usando su delantal que le cubre de la cintura para abajo, que se considera para ellos su parte animal. O sea, todo el significado sigue existiendo. Eso, hasta hace un tiempo atrás, lo sabían pocas personas, pero desde que existe la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya en Montevideo, cada vez más personas lo saben. ¿A qué apunto con esto? A que nuestras tradiciones, en todos los pueblos, obviamente, que son transmitidas de generación en generación, y hoy existe un candombe afro-uruguayo ya definido como propiedad, de alguna manera, por decirlo así, de este pueblo uruguayo, con sus propias connotaciones, con sus propios rasgos, pero sin perder el significado sagrado de ese candombe original. ¿A qué apunto con esto? José mencionaba al principio tradición, tradicionalismo. Hay una diferencia importante. Si nosotros nos obcecamos en cerrar esta tradición, y como bien decía acá la señora,
la cultura es permanente movimiento, por ende la tradición va cambiando según el lugar, según los hechos que se van generando, según el entorno, según las posibilidades. ¿Qué es lo importante? Que nosotros rescatemos la esencia de esa tradición que nos pertenece y que la sigamos transmitiendo de generación en generación. ¿Que va a tener ciertos cambios? Sí. Ahora, ¿qué cambios? Esa es la pregunta. Y elegí el candombe porque prefiero hablar de algo que pertenece netamente al país donde nací, porque lo conozco y lo domino, pero yo he tenido la oportunidad de ir a los pueblos del valle, hablar con artesanos, conocer cómo desde su origen fabrican esa vasija, van a buscar el barro, lo amasan, lo procesan, lo eligen, le dan forma, lo cocinan o no, lo sellan, cómo hilan los que hilan, cómo eligen la lana, cómo esquilan, cómo tiñen. No soy de acá, pero conozco bastante las tradiciones de acá, esas cuestiones que hacen a los pueblos y que nos dan una identidad, como bien decían acá las dos señoras, y que de alguna manera tenemos que seguir transmitiendo de generación en generación, pero la forma no es cerrándonos a decir no, no puede cambiar, porque entonces tenemos un tradicionalismo que lo que hace es imponer, no transmite, no enseña en la profundidad y de algún modo condena a largo plazo a que aquellos que no quieren seguir, no quieren acercarse, no quieren conocer, abandonen. Entonces vamos a llegar a un tiempo en el que cada vez vamos a saber menos de nuestras tradiciones. Pero por otra parte, nos tenemos que preguntar, con respecto a lo que viene de afuera, que se mencionaba, los medios de comunicación hacen una invasión masiva, ¿no? Sobre todo de las generaciones más nuevas. Entrando en eso que es la globalización, el marketing, lo que está de moda, como solemos decir, invaden tratando de cambiar las mentalidades, porque detrás de eso hay intenciones mucho más fuertes, mucho más profundas, ¿no? Que no son las que vamos a analizar ahora, pero que es una realidad. Entonces, nosotros, en este conservar y cuidar de nuestra tradición, también tenemos que enseñar el poder de discernimiento. Y eso solo lo podemos hacer si nosotros enseñamos y compartimos desde la realidad, decir, bueno, esto comenzó así, este es nuestro origen, esta es nuestra historia, así comenzamos, así vivimos, estos somos, hemos ido cambiando, esta tradición que hoy se enseña a la juventud actual, aquellos que van transmitiendo a sus hijos, estos hijos la van a seguir transmitiendo, o no, ojalá que sí, pero aún cuando la sigan transmitiendo, obviamente algo van a transmitir diferente. Y entonces se va a producir ese pequeño cambio. Pero la tradición va a seguir latiendo y existiendo. Es como cuando hablamos de música, por ejemplo. A veces, ¿quién no conoce las zambas antiguas, por ejemplo? ¿No? Y hay gente que dice, bueno, las zambas de ahora no me gustan, ¿no? Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante ahí? Que la samba sigue existiendo y que sigue en el tiempo, y que aquella samba vieja puede convivir con esta nueva, ¿no? Pero ¿quiénes somos los primeros depredadores de nuestras tradiciones? Nosotros mismos. Porque no es, ahora está muy reciente el sonido del famoso Halloween, ¿no? Que viene de una cultura totalmente diferente a la nuestra, y que incluso llega aquí y nosotros, aquellos que lo adoptan, lo deformaron, porque ese no es el real significado, ni es la forma en que en su lugar de origen se celebra el Halloween. Y somos culturas diferentes, muy diferentes. Entonces, esa es otra cuestión. Cuando yo adopto algo, esa modernización, esa globalización que me trae a mí al presente un montón de información, a veces maravillosa, que me permite elegir, conocer, yo como tal, como individuo, como miembro de la sociedad, me estoy preguntando si me sirve, me estoy preguntando qué trae de bueno, me estoy preguntando qué aporta o qué valor tiene. Ahí está la cuestión. Todo eso que hoy llamamos moderno, que llamamos, en realidad, ¿trae algo que valga la pena? Yo democráticamente, ya que nos gusta tanto ese término, ¿soy capaz de elegir
y de entender y de conocer. Entonces, ya cerrando esta exposición mía, quiero citar 3 cosas importantes. Para amar algo, como muchas veces hemos escuchado decir a José en sus exposiciones, es imprescindible conocerlo. Y no importa si es de este país, del otro, de aquel. Todos nosotros, para amar algo, tenemos que conocerlo. Conocerlo, posteriormente comprenderlo, porque también hace falta eso. Y después, resguardarlo, pero resguardarlo no es volverlo estático, como decía Magdalena, es darle vida, circulación y libertad. Y entonces ponerlo en el valor que merece y que lo posiciona como eso, como un valor en el acervo de las expresiones culturales de los pueblos. Porque en definitiva, tradición son verdades vivas, porque son de la vida de las personas. Entonces, nosotros quizás muchas veces somos los primeros depredadores de nuestra tradición, cuando nos volvemos acérrimos y cerrados defensores, sin preocuparnos de mostrarle al otro por qué es importante, para qué es importante y qué significa. Así que humildemente, ese es mi aporte de hoy. Bueno, buenísimo. Vamos a ver si hay participación de, digamos así, de internet, del panel de internet. Les pido a los que están que levanten la mano si quieren participar, ¿sí? Si no, continuamos. ¿Saben cómo levantar la manita? Pero primero voy a dar intervención acá. Vamos a ver, ya saben cómo levantar la manito, ¿no? Ahí donde dice reacciones, ¿no es cierto? Ahí, si apretan ahí, va a levantar la mano. No levanta la mano, a la 1, a las 2, bueno, a las 3. Ahí está, bueno, Margarita. Adelante, Margarita. Tenés que desmutear. Bueno, un gusto. Perdón, Margarita. Te muteaste de nuevo. A ver. Ahí está. Listo. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, un gusto estar y bueno, haber escuchado estas 3 disertantes y acompañando a lo que dice Tere, yo que vengo del mundo de los museos y sobre todo de la parte de educación, qué importante que es que los museos acompañen a este reconocimiento, a este conocer las tradiciones. Y no solamente conocerlas, sino que aplicarlas, porque tanto en la música como en la danza, yo comparto lo que dice Tere, acá donde yo vivo, en Vicente López, se ha perdido mucho en las escuelas las danzas típicas argentinas, los instrumentos, las canciones, y creo que, bueno, toda la sociedad es responsable de ese olvido que puede ser intencional o no, pero que sería muy importante que toda la sociedad participe, no solamente los educadores de las escuelas, los museos también, organizando actividades y desde la formación de los docentes. Una de las cosas que creo que Teresita también está de acuerdo en la formación de nuestros docentes. Realmente cada vez es más grande la decadencia y donde la tecnología hoy no está ayudando a conservar estos valores que estuvieron hablando recién de mantener la tradición a través de los objetos, a través de los documentos, a través de la vestimenta. Hay muchísimo para trabajar. Pero bueno, somos, creo, todos un poco responsables. Gracias. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más en el público? No sé. A ver, Fernanda, ¿vos querías decir algo? Vení por acá.
Bueno, gracias. Yo llegué un poco tarde, disculpas, pero me interesa mucho el tema de la tradición y el folclore. Y la pregunta que yo quería hacerles a ustedes, que son más especialistas que yo, que no sé nada, es ¿cómo ustedes valoran desde el folclore y la tradición esta mixtura que existe y que existió siempre, ¿cierto? A partir del progreso de un país como el nuestro, digamos de progreso entre comillas, ¿no? También el progreso que se supone que es, con toda la inmigración que nosotros tuvimos y con todos los cambios sociales, políticos, culturales que se están dando permanentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Una mixtura de vida, de costumbres y de nuevas tradiciones también, ¿verdad? Entonces, en el momento de valorar, ¿qué decimos? ¿Cuál es la tradición primera, la segunda, no sé cómo será, la más importante? Porque las que existen hoy en día, que a futuro van a ser también tradiciones, se tendrán que, pienso yo, plegar a las tradiciones de las cuales ustedes están hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo valoran ustedes eso? Bueno, hay un tema bastante complejo que hay que analizar. En primer lugar, tenemos que rescatar, se debe rescatar siempre el origen, los valores principales. Pero como decía, la tradición y la cultura no es estática. Y tenemos que también, si nosotros queremos tener una unidad como pueblo, como sociedad, reconocer los nuevos aportes que a través del tiempo se han ido recibiendo. Si yo me centro nada más en una determinada tradición ancestral, cierro la puerta a todos los otros aportes, estoy cercenando al mismo ser humano, porque el hombre no es solo el ser que ha sido, ni el ser presente, sino también aquel ser que se está formando en el devenir. No podemos negar más nuestro país, y Salta, sobre todo, que es realmente un embudo cultural. Yo siempre digo, Salta es el verdadero embudo cultural. Desde épocas inmemoriales, antes de la llegada del español, en Salta han confluido distintas culturas ancestrales. No es una sola cultura la que conformó. Entonces, erróneamente, podemos cerrar las puertas. Porque si hablamos de pueblos originarios, los pueblos originarios nuestros no han sido uno, no han sido dos, no han sido tres. Permanentemente, incluso cuando llega el español a esta tierra, estábamos nosotros recibiendo muchísimos aportes étnicos y culturales. O sea, nuestro pueblo, Salta, es un embudo. Acá llegaron un montón de culturas. Posteriormente llega el español. Después llega el italiano, llegan los árabes, llegan los ingleses en menor cantidad. Y van conformando una serie de elementos que van haciendo a la tradición que va teniendo este pueblo. Con el tiempo, cuando se va sentando, se van decantando los valores positivos, porque hay que descantar lo que es positivo de lo negativo, entonces eso va conformando lo que nosotros vamos a llamar tradición. Y por eso Salta tiene esa característica tan especial. Cuando viene gente de afuera y dice, pero ustedes son distintos al resto del país. Sí, porque nuestro bagaje cultural está misturado. Entonces, tenemos que valorar cada uno de esos aportes que los distintos grupos culturales han venido asentando en nuestras tierras, valorar cuál es lo positivo y cómo se va conformando nuestra tradición. Un ejemplo muy cercano, todo el mundo va a comer empanadas, ¿no? Y dice empanadas salteñas. Y la salsita, bueno, la salsita picante. Yo les digo una cosa, esa salsita no era nuestra. Tengo 78 años, la empanada salteña era carne picada, papa, arveja, y al que le gustaba le ponía aceituna y ponía pasas de uva. Y el picante venía, uno hacía la empanada y decía, empanada natural o empanada picante. Entonces, a la empanada picante se le ponía más ají. Y el único condimento que tenía era el pimentón y el ají de los valles.
Pasó el tiempo, empieza el turismo y todo lo demás, y resulta que en Santa Cruz de la Sierra había una gran casona que decía empanadas salteñas. La empanada salteña la servían con esta salsita picante. Entonces empezaron acá también las casas de empanadas a vender con la salsita picante porque el turista pedía empanada con salsita. ¿Cómo no iban a tener la salsita picante si ellos habían comido en Santa Cruz de la Sierra empanadas salteñas? Entonces, esos son aportes que uno va adquiriendo a través del tiempo. En este momento van ya ustedes a una casa regional a pedir empanada tradicional de la época. Le van a decir, no, esta es la empanada salteña, porque es la que conocen. Pero estamos viendo con un ejemplo simple cómo la tradición va moldándose a ciertas características, ¿no? Y no tenemos que pecar de querer ser tradicionalistas, porque el tradicionalismo nos encierra, nos pone una barrera total y va poco a poco momificando nuestra cultura. Otro caso, hace un tiempo había muchos folclorólogos que se enojaban porque algunos tocaban nuestras músicas con guitarra eléctrica. ¿Cómo van a tocar? La guitarra tradicional es la de las cuerdas, punto. Ahora vemos que se toca con guitarra eléctrica, con batería, con lo que sea. Es decir, el folclore, la música folclórica, la esencia no cambia, cambia el instrumento. Eso tenemos que saber razonar, ¿no es cierto? Y valorar. Cuando sepamos razonar y valorar y rescatar todo lo positivo de nuestra cultura y nuestra identidad, entonces podemos decir, este pueblo está unido culturalmente. No sé si le he podido explicar más o menos. Una de las cuestiones acá que hay una cuestión sana dentro de la tradición y hay unas que no son tan sanas, ¿sí? Sano es cuando hay ciertos productos interiores que se van transmitiendo y hay ciertos, digamos así, cuestiones endógenas que van funcionando también. Nosotros tenemos una constante migración boliviana en Salta, pero constante, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros vamos a ver en determinadas fechas, fundamentalmente el 6 de agosto, cuando se va acercando el 6, van a salir los caporales por las calles, ¿no es cierto?, a mostrar sus artes, sus danzas, sus falditas, ¿no? Porque, claro, todos los salteños están ahí para ver los accidentes que hay. Pero yo estaba justamente en un momento dado, había parado el auto para pasar caporales, ¿no? Por supuesto, yo de faldita no veía nada. En absoluto. Y estaba un boliviano al lado mío. Y estaba enojadísimo. Y me decía, esto no es así. Así no bailan en Oruro. Eso está mal. Entonces me di cuenta de que en Salta se estaba salteñizando este baile. O sea, los caporales ya no eran de Oruro, eran salteños. Por supuesto, descendientes de bolivianos. Y ya saltaban de acá para allá y daban una vuelta y el boliviano, oh, no, así no es. Y lo que está pasando es que se está sincretizando. Se están salteñizando, de alguna manera se están haciendo particulares. Yo creo que dentro de poco va a haber caporales salteños, seguramente. ¿Sí? Ya lo hay, por supuesto. Y esto está bien. Hay un 30% quizás que se va a ir el folclore y vamos a tener una migración quizás ahora venezolana, muchos venezolanos, que están introduciendo, claro, están introduciendo gastronomía, están introduciendo. En Córdoba, por ejemplo, me metí en un restaurante y había sido venezolano. Y yo, claro, empecé a ver comida que no entendía y había sido que el restaurante era venezolano. Ahora, estas cuestiones, estas migraciones son sanas. El problema está en los medios de comunicación. El problema está en Hollywood. Cuando nuestros chicos saben más de Nueva York que de Salta.
Ustedes saben bien que una de las cosas que por lo general yo hago en reuniones es preguntar cómo se llama el señor que está en la Plaza 9 de Julio, arriba de un caballo. ¿Sí? Lo he preguntado en un congreso de educación. En la sala Juan Carlos Dávalo habían, pero deben haber habido 800 personas. ¿Ah? No, 7 me levantaron la mano. 7 me levantaron la mano. Y por supuesto sabían el dicho ese, claro, vos querés vivir debajo de la cola del caballo de Arenales. Era el famoso dicho. Pero cuando les pregunté a esos 7 personas, docentes, ¿no? ¿Qué había hecho Juan Antonio Álvarez? No sabían. El problema está cuando perdemos el sentido de la endocultura. O sea, acá hay muchos factores. Factores familiares. ¿Por qué? Porque hay una ruptura generacional entre padres e hijos. El padre prefiere meterle televisor en la jeta al chiquito y se va a trabajar o se va a hacer cualquier otra cosa. O también se pone a ver Tinelli, no sé. Pero pierde el contacto. El televisor es el invitado de lujo de la mesa hoy en día cotidiana de la familia. ¿Sí? La gente está embobada comiendo así. Y yo me acuerdo de esa película, y recurro a Hollywood, I'm sorry, Matilda. ¿Se acuerdan cómo comía la familia de Matilda? Lo único que hacía era ver televisión. Y eso está pasando hoy en día en nuestra familia. Esa pérdida generacional es fundamental. Además, otra cuestión, nuestros chicos no saben nada de nuestra historia. Y vos decís, ¿pero por qué no saben? Y porque no se enseña. En nuestros cuarto grado, cuarto año se enseña Salta. Vos vas a ver qué manuales tienen, Capelú y Larú. ¿Quién los hace? Los porteños. No lo hacen los salteños. Y además vos empezás a leer lo que dice, ay, te agarra la cabeza. Yo había encontrado un manual que Güemes no había participado en la batalla de Salta. Entonces yo me quería agarrar la cabeza. Y lamentablemente la Secretaría de Turismo lo había puesto, que había puesto eso. Yo lo llamé, le dije, por favor, saquen eso. Güemes no estuvo en la batalla de Salta. Entonces, nosotros tenemos un problema cuando nuestra gente solamente posee un saber no sabido. Porque convengamos, saben de Güemes, vamos al monumento y resulta que el 17 está todo el mundo ahí. Pero ¿alguien sabe de la historia de Güemes? El Señor y la Virgen del Milagro, son 5 cuadras de gente. ¿Alguien sabe la historia del Señor y la Virgen del Milagro? ¿O solamente es una combinación de superchería y magia y que si no vas te va a ir mal? Estas son las cuestiones que estamos analizando ahora, ¿sí? Y que decimos qué solución le podemos dar a esta transculturación constante y esta neocolonización, pero además somos de alguna manera también cómplices de esto. A ver, mi amigo, pero pásale. Bien, buenas tardes. Mi nombre es David. Yo tengo una cuestión bien complicada con respecto a la interpretación de lo que es, por ejemplo, sincretismo. El término sincretismo, por lo general, le damos la acepción de que es la fusión de 2 culturas o más, que es el encuentro. Y ese término de sincretismo se aplica acá para nuestras culturas cuando hablamos, por ejemplo, de lo que dijo la señorita Teresita. Por ejemplo, de lo que es el misa chico, cuando vemos en una de esas pequeñas procesiones, por lo general en los pueblos, a los suri bailando así en la zona andina, en fin. Yo soy de La Poma, así que he visto bastante. Bien. Y yo digo, sincretismo después que he venido y he masacrado tu pueblo, he violado, he sometido, he esclavizado, y a los sobrevivientes le he dicho, ¿has visto? Ahora tienes que creer en esto. Entonces, a eso le llamo sincretismo. No sé, es una transculturalización porque en realidad es algo impuesto. ¿No es cierto? Sincretismo es que nos enamoremos y nos casemos.
no que yo la tenga de esclava. Entonces, son una serie de otras cuestiones con las que, por lo general, nos raspa muy internamente aceptarlo. Yo tengo una parte de mi familia que es una familia tradicional de rancio abolengo que se radicó en los valles calchaquíes, con decirle que tenía una propiedad de más de 60.000 hectáreas. O sea, yo creo que eso ya habla de que recibieron una propiedad con una bula papal, con una encíclica, con una carta del rey y todo lo demás, y que comprendía el territorio y todos los indios dentro. ¿Me entienden? Cuando hablamos muchas veces de la afrodescendencia, que muchos lo niegan, lo negamos, pero la aportación de cara no nos puede permitir que lo neguemos. ¿Sí? Entonces, pero lo negamos. O sea, no tenemos el espejito, parece que tuviéramos realmente el espejito. ¿Ah? Entonces en el espejito no vemos el negro, no vemos lo que tenemos, lo que realmente tenemos. Y bueno, en realidad no quiero abundar mucho, pero sí soy siempre autocrítico, porque pienso que cuando a veces tratamos de entender los problemas actuales de nuestra sociedad, es porque no hacemos un análisis auténticamente autocrítico. Es como que vayamos al médico, che, me siento mal. ¿Y qué te pasa? ¿Dónde te duele? Y no le quiero decir que me duele acá por la duda, no vaya a ser que me encuentre cáncer de hígado. Entonces no ando mal, dolor de cabeza, no mareo, por ahí tengo vómito, diarrea. Oh, fíjate, chango, que andas comiendo. Y me da que vaya y me tome un uvasal. Entonces, obviamente, sin el diagnóstico correcto, no hay, sin los síntomas expresados correctamente, analizados correctamente, no hay un diagnóstico correcto. Si un diagnóstico correcto, no hay tratamiento y no hay una cura. Entonces, cuando hacemos ese análisis mentiroso, no tan solo mentiroso en el afuera, sino mentiroso en el adentro de cada uno, es donde después decimos, y así estamos, ¿has visto lo que andan ahí las chiquitas culo pila? ¿Has visto lo que anda esto allá? ¿Has visto que he ido al parque? Están ahí haciendo, bueno, no voy a entrar en el lenguaje orillero, pero sabemos a qué me así con lo que estoy. Bueno, el parque, cualquier lado, ¿me entiendes? La gorria, todo lo demás. Me acuerdo que vino una vez un humorista acá a Salta, le han tirado con los vasitos de la gaseosa, porque dice, qué hermoso Salta, tan linda que enamora. Pero qué manera de gorria, hermano, dice. Le han tirado con todo el público. O sea, es lamentable, ¿no? Y bueno, y cuando a veces se habla de la infidelidad, no se habla solamente de infidelidad, una relación de pareja, cosas así. Somos infieles al declarar los impuestos, somos infieles cuando tenemos un funcionario público electo o designado que hace todo lo que vemos a diario que hacen, que dejan que se quemen los cerros porque mañana eso van a ser emprendimientos inmobiliarios. Cuando vemos todo eso, entonces, volviendo a lo que es tradición y cultura, han nombrado algunas cosas acá. Por ejemplo, Halloween. Pero también tenemos Papá Noel y todo, nos matamos por el arbolito. Cuesta 50.000 pesos un arbolito de mi estatura. O sea, kilo por kilo, cuesta 3.000 veces más que yo. ¿A cuánto está el kilo de carne criolla? Bueno, entonces, y por la pelotita y por la lucecita china y la musiquita que toca el no sé qué. Entonces, y también hablamos de otras tradiciones. Por ejemplo, el Aeroclub Argentino tiene como un acto tradicional de todos los aniversarios de su creación, vuelo de bautismo gratuito para las escuelas. Es una tradición del club. Y el club tiene 45 años. Y también tenemos la tradición de la vigilia bajo las estrellas, de la época que Güemes estuvo herido. Usted sabe, compañera, de qué hablo. Ella es una curadora del Museo Güemesiano, una autoridad. Entonces, son tradiciones y tan distintas
Y la tecnología no es mala. Por ejemplo, imagínense que yo vendo una llave esa francesa para ajustar tuerca. Y digo, esta llave de acero inoxidable soporta 300 kilos de torsión, pero sirve para que le rompan la cabeza a ese vecino que te molesta toda la noche con la guitarrita. Sirve para que tu perro aprenda a dar la pata. También sirve para que cuando te encierran en el semáforo le rompa el vidrio. Y de última, podés ajustar la tuerquita para que no se te salga la rueda del auto. O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que enseñamos? Enseñamos, por ejemplo, se debate mucho el tema de la violencia y la inseguridad y van de la par, van de la mano hoy en día. Por ejemplo, nosotros nos decimos, tenés que educarte para adquirir las herramientas y poder superar los desafíos de la vida. Decimos, te vas a capacitar para tener las armas, para luchar, para poder triunfar. O sea, es todo épico, es todo bélico. Bueno, no les quiero dejar la cara larga, seguro que hay gente que tiene más cosas importantes que yo para decir. Era una reflexión. Gracias. Bien, vamos ahora a pasar a un cuarto intermedio, ¿sí? Después va a pasar el señor Rojas y tenemos un panelista que va a ser virtual, ¿sí? Así que bueno. Pero por favor, un fuerte aplauso para el panel, por favor. Señor Rojita, venga acá al frente. Paseando. Bueno, un poco así como para ir distendiendo. Pero bien. Bueno, el señor Raúl Roja acá, presente, es, digamos, de la vieja guardia ya, ¿no? Yo soy de la vanguardia, pero usted de la vieja. Así que bueno, sí estamos quedando poco, ¿no? Así que bueno, era necesario, si bien Fabiola es de la línea de la escritura, pero también un escritor, era interesante también un poeta, ¿no es cierto? Para ver, fundamental, acá hay alguien que está, a ver, está, Yolanda Rentería de México directamente. Muy bien, perfecto. Bien, un poco también, ese no soy yo, lo que había planteado también David, y es interesante el hecho de decir, bueno, y una cosa que también yo te había comentado, es que no se enseña nuestra endocultura, ¿sí? Ahora sale una ley que dice enseñanza obligatoria del folclore en la escuela, una ley nacional, ¿sí? Claro, pero ahora salió de nuevo, ¿sí? Y va a pasar lo mismo que la otra, no se reglamentó nunca. El punto es el siguiente, ¿qué enseñamos? ¿Qué folclore enseñamos? ¿No es cierto? Y la otra pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué no se enseña lo nuestro en Santa? ¿Qué es casual? ¿O no se quiere enseñar? Porque yo digo, yo tuve el privilegio de investigar y de poder hacer una historia de Salta. Y la he puesto en internet. Pero lo más gracioso es que el gobierno no la promociona. Nunca entendí bien, ¿no? No es por una cuestión de vanagloria, es decir, ¿por qué no me hacen eso a mí? ¿No? Porque sería una cuestión de importancia personal. Que lo dejo a un lado. Porque uno sabe si es importante o no. Uno. Lo demás no importa. Pero el tema es por qué el gobierno no lo promociona. O sea, yo he recibido alabanza, entre comillas, de afuera y no de adentro. Cosa interesante, ¿no? Gente de afuera evalúa y valora más ese trabajo que él le Salta que adentro. Por ejemplo, el Ministerio de Educación nunca, por más que lo hemos invitado a los ministros, han estado varios ministros de Educación y de Turismo en la presentación de la ley Salta en la Cámara de Diputados, nunca lo han implementado. Cosa mandinga. Bueno, señor Rojita, querido amigo,
15 minutos. No, no tengo mucho para decir, ya lo han dicho todo aquí. Pero con el advenimiento de la democracia, salieron algunas leyes progresistas en ese momento, que significaba que el folclore se enseñara en las escuelas, que todas las escuelas tuvieran una biblioteca, y que se enseñara, por supuesto, también los valores locales, esto es, los autores locales. Acá en Salta, de Juan Carlos Dávalo y de Manuel Soto Castillo, nos pasamos. El Cuchi Leguizamón entró por talento propio, pero si hubieran podido evitarlo, porque era un desacatado de aquellos, lo hubieran evitado tranquilamente. Y como el genio no se puede negar, han tenido que aceptarlo y hasta hacerle un monumento ahí, que por supuesto no podía dejar de estar sin que se lo peyoratice, con una empanada y una botella de vino, porque de otra manera el Cuchi no existía. Estas son las cosas que nosotros tenemos, es decir, con la afluencia inmigratoria nosotros tenemos aquí la sociedad italiana, tenemos la sociedad israelita, tenemos los alemanes, los japoneses, y todos ellos tienen la virtud de que en sus asociaciones enseñan su idioma, enseñan sus danzas, enseñan sus comidas, enseñan su... Y lo que nosotros tenemos, que es nuestro, que son nuestros aborígenes, lo tratamos igual, porque creamos un IPI para ellos, un Instituto Provincial del Aborigen. Es decir, son tan extranjeros como los alemanes, los japoneses y los árabes. Y además todas estas inmigraciones que han llegado a nuestro país, en el caso del norte, que yo conozco, han tenido la virtud de adaptarse magníficamente, porque no hay más que ellos que defiendan nuestra tradición y nuestra cultura a rajatabla, a rajatabla. Mi suegro, que era árabe, él le gustaba recitar en árabe, pero cuando podía se decía una copla también, con Santiago Abdenur. Estas eran las cosas que a mí me maravillan precisamente de la inmigración. Aquí en Salta convivimos con muchas cosas. Por ejemplo, podemos escuchar tranquilamente a una persona decir: se me lo ha caído Antarca el gurí. ¿Qué está diciendo? Está utilizando el castellano, está utilizando el guaraní, está utilizando el quechua. Eso te lo escuchan en Córdoba y no entiende qué caracho está diciendo. Nosotros sí. Nosotros sí. Pero tampoco defendemos eso. Hablaban aquí del tema del folclore. Bueno, el folclore es contemporáneo, el folclore que nosotros conocemos, la samba, la chacarera, el bailecito. En la década del 60, los talentosos músicos nuestros fusionaron también distintos ritmos, apareció la vidala bagualera, la vidala chayera, la samba carpera, ¿cómo se llama? La samba lenta, por supuesto que el caracho, todo ese tipo de cosas aparecieron, y los changos de hoy, además de tomarlas, crean nuevas, pero si usted pregunta no saben lo que es una samba. Y son profesionales. Profesionales. Viven de eso. Y viven bien. Viven bien. Hemos tenido aquí, qué sé yo, músicos como el Lito Nieva. El Lito Nieva ha sido asesor del Teatro Colón, ha sido armonizador de grandes grupos folclóricos y ha dado talentos a lo largo y a lo ancho del país, y se murió sin que pudieran darle un taller porque él era bien colla
y no podía organizar su currículum, y como no presentó el currículum, no le dieron el laburo. Sí. Claro. El autor de la Zamba del Ángel, claro, con Ariel Petrocelli. Estas son las cosas que no... Pero además, esa responsabilidad tal vez no esté en nosotros ni en los museos, que no tendría que estar en una ley de educación, no tendría que estar ahí, que no es su ámbito. Claro, pero que, es decir, nos vamos por la tangente. Le pedimos a un chico de 7, 10, 12 años que te diga entero los huesos del cuerpo humano, pero no le enseñan a salvar una vida, el RCP, ¿cómo se llama eso? No le enseñan. Eso no está. Pero tiene que saber los huesos del cuerpo humano, que no sé para qué carajo le va a servir en la vida. No. Por supuesto. Dicen los que saben que nosotros naturalmente, los hombres del norte, naturalmente hablamos en octosílabos. Es decir, que hacemos casi una especie de pausa natural cada 8 sílabas, que es la raíz fundamental de la copla. Por eso el que no sabía ni leer ni escribir podía concertar coplas, porque le resultaba natural, está en su manera de decir las cosas. ¿Ah? Pero bueno, y todas estas cosas, ¿cómo se llama? Las estamos perdiendo. ¿Por qué nace el carnaval? El carnaval nace para bendecir los frutos de la siembra y la cosecha. Para eso eran esos días de festividad, de alegría. Y bueno, con el mestizaje se han llegado, mestizaje de regiones, porque dice que cada región, cada zona, tiene una forma de cantar la copla, de tocar la caja y de cantar la baguala. Y que con esto de que el gaucho salía de su lugar y se iba por allá y por allá y por allá, y el carnaval le duraba a él 3 meses, que era lo que le permitía volver de nuevo a la faena cotidiana, iba cantando, iba mezclando las tonadas y aparecían tonadas nuevas. 300 tenemos nada más que en Salta identificadas. 300. 300 formas distintas de tocar la caja y de cantar la baguala. Ese es nuestro patrimonio. Usted lo sabe, usted nos fomenta. ¿Cómo se hace? Todas estas cosas que le digo, yo las recibí, no porque las haya visto en un libro, porque las haya estudiado, es decir, me las cuentan en estas trasnochadas que tenemos con los changos, y uno puede, y cuando escuchaba a los viejos, es decir, lo escuchaba, me iba y me metía en las reuniones donde estaba Perguero, donde estaba Castilla, donde estaba Jaime. He tenido el privilegio de conocerlos y de tratar con ellos. De Julio Espinosa, que se escapaba del Cristofedo de Jacob, se venía a la Universidad Nacional de Salta, llevase un diario, se llevaba una parva de diario. No tenía que leer cómo escapar de esa prisión que tenía interna él, que era el alcoholismo. Qué talentos ¿cómo se llama?, de gente hemos perdido por desidia. Y vamos a seguir perdiendo porque no somos capaces de sostener nada. Sí, alguien en algún momento me dijo a mí, la tradición es el rescate de lo que fue tal como así. Es decir, buscar la manera de que eso que nosotros recibimos, que ustedes hablaban como valores, se repliquen hoy en día, y que, bueno, la Pachamama del 1 de agosto se haga con esa fe y con esa unción, y no nada más que para reunirse, tirar hojas de coca, prender un pucho y mamarse hasta el otro día, que es lo que hacemos.
esperando que la buenaventuranza nos caiga del cielo, es decir, otra rifa que compramos. Otra rifa que compramos. Si no se da, bueno, ¿qué va a hacer? La verdad que ha sido un gusto escuchar las talentosas mujeres. Pero me gustaría que este proceso de revalorización fuera un poco más profundo, que se buscara la manera de que nuestros legisladores hicieran la tarea para que están encomendados a hacer y las hagan cumplir, porque la cosa de los buenos deseos no funciona, como les dije. ¿Para qué hicieron? Ahora salió esa nueva ley que te enseña folclore en las escuelas. Bueno, ya estaba la ley. Ya estaba la ley. Salta Poético Vergel, con su clima tropical, ha sido siempre especial en dar opas a granel. Sí, les agradezco profundamente. Sí, ya. Vamos a continuar con el próximo. Vos sabés que hace aproximadamente 12 años venimos peleando una ley de patrimonio. La ley marco del patrimonio cultural de Salta. Bueno, ahí está mi amiga, bueno, varias de los que son responsables de ese proyecto, Magdalena, Teresita, ¿sí? Están acá. Bueno, Virginia también ha participado. No tenemos ley de patrimonio. O sea, hay una ley vieja del año 91 que suplantó una ley de patrimonio arqueológico que era buena porque era la ley Ciroli. Claro. Y vos sabés que esa ley la derogaron para hacer una ley, digamos, más moderna, mucho más amplia, pero que en definitiva, como todo que dice el que mucho abarca, poco aprieta, quedó en las buenas intenciones, como dice mi amigo Rojita, porque dice que el infierno está sembrado de sotanas. También. El tema es que creo que cuando uno habla de estas cuestiones de la tradere, de qué está pasando, y justamente creo que estas reacciones para tratar de solucionar que esta ley nacional, que para mí no tiene ningún sentido si se va a impulsar quizá la danza folclórica para los momentos patrios, que ya está, ¿no es cierto? O para enseñar un poco de tocar la guitarra o cantar la samba, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que hay que impulsar, hay que impulsar la necesidad de que se enseñe nuestra cultura. O sea, con Virginia, por ejemplo, ¿cuánto estamos peleando para que se enseñe Güemes? No se enseña, digamos, nuestro héroe más importante dentro de nuestra historia, no se enseña en las escuelas. Está dentro de una hoja, de un manual, en cuarto grado y en cuarto año. Pero no solamente Güemes, o sea, tenemos 10.000 años de historia. Hoy día estuvimos con Magdalena, con Graciela, en un congreso de educación intercultural bilingüe, ahí en la usina cultural. ¿Sí? Tuvimos contacto con comunidades aba-guaraníes y collas, fueron las que fueron. ¿Sí? No vi huichis, no vi diaguitas calchaquíes, o sea, vi estas dos comunidades fuertes, fueron. Pero lo que más me impactó fue que saludaban en quichua. Muchas veces saludaban en quichua y bueno, estuve tentado en ir a agarrar un micrófono y decir, ¿por qué saludan en quichua? El quichua estuvo 10 años en Salta. En 10.000 años de historia de nuestros pueblos originarios, el invasor incaico estuvo 10 años. Pero ¿qué pasa? Lo que no se dice es que el colonizador, el invasor español, trajo al Inca, impuso el quichua. Una vez pregunté, ¿por qué en Santiago del Estero se habla quichua? Y investigué. Yo pensé que había sido porque los incas tenían la costumbre de desterrar
a un pueblo que no le gustaba, lo cambiaba de lugar, es un invento incaico. Por eso nosotros tenemos la quebrada de Chachapoya. La quebrada de Chachapoya era un pueblo resistente, anti-inca, digamos así. Lo trajeron acá y se lo comieron los chirihuanos, porque los chirihuanos se gustaban mangiare al enemigo, ¿no? De los Chachapoyas no quedó nada. Quedó nomás que el nombre, la quebrada de Chachapoya. Bueno, de los incas tomaron los españoles. Exacto. Los pueblos, Aprendieron. se llevan los quilmes a la provincia de Buenos Y bueno, Aires. Era la única forma de dominarlo. y bueno, los nazis también lo aprendieron, ¿no? Imagínate, esto va de general. Tomó todas las costumbres que tenía el Inca a ir compartiendo. Por supuesto, y no nos olvidemos de la mita, el yanaconazgo, ¿no es cierto? Eran modalidades incaicas, del imperio incaico. Pero bueno, pero el punto es... Para que no te van a escuchar. Sí. Me voy a movilizar. No. Siéntese. Siéntese porque después le tengo que amputar el micrófono. Bueno, les decía que me permito disentir en esta posición de que los españoles han agarrado todas estas malas mañas del pobre indio malevo que tenemos acá. No es así, no es así. Bueno, del Inca. El Inca ni siquiera era indio, ni siquiera era inca. ¿Por qué? Porque era runa simi, era otra cultura. Lamentablemente no está la Catitibaca para que nos eche luz sobre el tema. No, la Catitibaca viene inventándonos también cualquier cantidad. Bueno, pero yo a lo que voy es lo siguiente. Acá la historia la escribe el que gana. Y ellos han impuesto un formato cultural donde una tribu se comía a los hijos de la otra tribu y un montón de cosas así. Esas cosas no son reales. Acá, los españoles han venido bajo el signo de la cruz católica. Y si leemos Éxodo, y si vemos cuando los pueblos de Israel subieron a tomar los otros pueblos, es exactamente lo que se aplicó acá. La mita, el yanaconazgo, la encomienda y una serie de otras formas de convivencia comunitaria que habían acá, no tenían nada que ver. Es como cuando usamos el término evento. Tenemos un evento que es un encuentro que vienen de allá, de México, de Alemania. No es un evento, lo hemos planificado todo un año. Eventual es que yo salga a la calle y me caiga un rayo. Eso es un efecto eventual, imprevisto. Pero un evento, el partido Boca River, no es un evento deportivo, lo han planificado y se ganó 10.000 millones de dólares con lo que es un encuentro, una justa deportiva. Entonces acá distorsionamos y acomodamos, por eso que tenemos el castellano como lengua impuesta por el conquistador, el castellano, que es la lengua que era de la reina, y por una cuestión de género, era el lenguaje que se podía manosear y adulterar, porque la RAE, la Real Academia Española, no permite que toquemos ningún término. No podemos decir rapero. Escúchame, no te se vea como Tarzan por las ramas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Bueno, el punto es, y eso es lo que más o menos estamos planteando, ¿no es cierto? Que nuestra endocultura no se enseña, y no se enseña bien, ¿sí? Exacto. Ahora, el tema es que justamente hoy día yo les planteaba a estos pueblos originarios que idiomas como el aba guaraní, como el huichis, como el chulupí, mataco, chorote, que son dialectos, ¿no es cierto? Y son lenguas, ¿sí? Grupos lingüistas. Y además... quiere decir animal de mala monta. Sí, porque era un... Y chulupí quiere decir cucaracha. Claro, son puestos por el invasor, pero después... Tomando su lengua, ustedes son cucarachas, ustedes son chulupí. Claro, por eso son matacos. no usa más el término mataco. Claro. Uno cuando tiene la clasificación lingüística, todavía Chiricuano quiere decir boca chucha. Sí, o caque perro también le decían. Pero bueno, de todas maneras, todos estos términos, ¿no es cierto? Que lamentablemente, bueno, quichua, ¿qué quiere decir? Quechua es
Claro, pero quechua, ¿sabes qué quiere decir? Ladrón. Bueno, entonces acá el punto es que lamentablemente se van deformando, porque quechua le decían los indios a los españoles, porque se robaban la cosa. Quechua, quechua. Bueno, también le dicen quechua, quinoa, quenoa. No vamos a andar por ahí. La cuestión es que, yo les decía, tenemos que valorar las lenguas originarias reales, fundamentalmente el cacán. ¿Por qué el cacán? Porque los pueblos diaguitas calchaquíes fueron los más resistentes, no solamente a la invasión incaica, sino a la invasión española, y luego a la dominación de los terratenientes criollos, que también dominaron a los indios y mantuvieron el sistema, y seguimos la lucha. Bien, ahora, creo que el punto es, primero, una revisión histórica integral de América, fundamental, ¿sí? Por eso es que promovemos que los historiadores trabajen en una revisión de la historia. ¿En qué sentido? Convengamos también que los grandes imperios buscaron que los pueblos americanos estén siempre enemigos. Chile habla mal de Argentina, Argentina habla mal de Bolivia, Bolivia de Perú, Paraguay, Panamá. Bueno, entonces, no nos olvidemos que todos somos parte de una historia. Todos somos parte de una historia. Y un parto doloroso. Ahora, el punto es el siguiente. Voy a agarrar un libro de historia argentina. ¿Vos vas a creer que va a salir el nombre de Vicente Camargo? ¿Va a salir el nombre de Uriondo, del Moto Méndez, de Fernández Campero, de la María del... Bueno, ahora le están dando más. Le están dando más. Juana Zurduy y la María del Valle, Padilla, ¿no es cierto? Están saliendo un poquito. Pero en los libros de historia argentina de la Academia Nacional de Historia, estos nombres no figuran. Y eran argentinos, entre comillas. Eran parte de las Provincias Unidas de Sudamérica. Que después, porque nadie sabe, por ejemplo, que el nombre Argentina se va a fundar en la presidencia de Derqui. Recién se va a hablar un poco de una Argentina. O sea, el punto es que creo que hay que revisar la historia, hay que hacer una historia americana, ¿sí? Y fundamentalmente creo que hay que enseñar nuestra endocultura. La educación, para mí, es la base sustancial de toda política general, tanto productiva, económica. No puede existir un pueblo sin cultura y sin educación. Pero educación no entendida por alfabetización. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que por los chicos no saben leer bien, tienen errores ortográficos, ¿no es cierto? La educación anda mal. No es así. Creo que Argentina debe ser uno de los países más alfabetizados de la Tierra. ¿Sí? Creo que tenemos el 98% de nuestra población alfabetizada. Ahora, ignorante no es el que no sabe leer, sino el que sabe leer y no lee. El punto acá es que tenemos una mala educación. ¿Y qué es la educación? Hacer a los chicos pensar. Enseñarles a dudar. ¿Sí? Lamentablemente dice que la educación nunca va a ser neutral. O está para emancipar o está para esclavizar. Hemos creado seres obedientes. Cuando le preguntaron al constructor de uno de los campos de concentración más nefastos de la historia, que fue Auschwitz, le preguntaron cómo es posible que haya hecho eso. Y él lo único dijo: a nuestro pueblo le enseñaron a obedecer, a mí me ordenaron hacer eso, y eso hice y lo hice eficientemente. Me ordenaron matar gente, y lo hice industrial y perfectamente. Entonces, justamente Hannah Arendt, una filósofa, politóloga, era judía, había escapado de la persecución nazi, y fue la que puede entrevistar a Eichmann antes de ser colgado en Israel, ¿no? En Tel Aviv. Ella hace un libro que se llama La banalización del mal. Y es cuando
no le damos importancia a nuestros males, realmente. Cuando consideramos que y fundamentalmente el negacionismo. Así es. Entonces, creo que al margen de todos nuestros problemas, creo que el peor de todo, es este doble discurso moral, como sí, que tenemos en nuestra territorio. Cuando Rojas hablaba y decía, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que pase aquello? Y justamente, si ustedes van a ver en las leyes, si van a ver en los escritos, todo está perfecto. Son bellísimas cosas escritas. Ahora, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Bueno, nos queda un solo panelista que es virtual, pero vamos a ver si está en línea. Señor Gustavo Flores Montalbetti, ¿está por ahí? Espiritismo. ¿Estás ahí? Señor Gustavo. Está, pero no está. Bueno, ese era nuestro tercer panelista. Bueno, no sé si aquí en el Zoom alguien quiere hacer alguna acotación antes de cerrar. No sé, Albita, que es una profesora de educación. Ahí está Yolanda. Yolanda Rentería es de México. Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, buenas tardes a todos. Pues estoy escuchando estas disertaciones que me parecen excelentes, pero sí me gustaría, ya que me permiten la intervención, me gustaría dar mi punto de vista. Hay muchísimas cosas que decir, pero como en este momento no estoy en casa, pues no pude tomar nota. Pero de lo que estoy pues analizando y recordando de las demás personas que han estado participando, es de donde me voy a inspirar, se puede decir, para poder hacer mis comentarios. Creo que algo muy importante de lo que nos estamos olvidando quienes nos dedicamos a hacer cultura es que no consideramos que la cuestión de los valores de nuestras culturas ancestrales es algo que debemos de compartir o de transmitir en nuestros hogares. Los papacitos y las mamacitas somos los que estamos obligados a transmitir esos valores de nuestras culturas ancestrales y que principalmente tienen que ver con el amor a la Pachamama, como hemos dicho, con la veneración a los elementos que nos permiten la vida. Y como no lo hacemos, pues entonces todas nuestras generaciones han venido creciendo, sustentándose en las cuestiones de las culturas de los pueblos que nos invadieron y que sabemos que son pueblos depredadores, sabemos que son pueblos, pues todos los pueblos occidentales, pues yo considero que son capitalistas, entonces pues no podemos pedir que haya un cambio en nuestra sociedad. No podemos exigirles a nuestros políticos que nos apoyen o que hagan cambios, puesto que también desde mi punto de vista muy personal, quizás aproximadamente el 99% de nuestros políticos son aquellos que se asumen mestizos y por lo tanto enemigos de los pueblos ancestrales, porque lo que quieren es pues ser aceptados, ser admitidos dentro de lo que es la clase que ellos consideran superior, que es la de los pueblos invasores. Entonces, los políticos nunca nos van a aceptar para que se hagan cambios. A lo mejor soy pesimista, pero esos cambios en nuestros libros de texto no se van a ver. Por eso yo voy en el sentido de que es en el hogar. Somos los papacitos y las mamacitas quienes debemos de inculcar esos valores ancestrales que nos van a permitir pues hacer una mejor sociedad
un mejor mundo, un mejor planeta para que nuestras futuras generaciones puedan todavía disfrutar o visualizar algo de lo que nuestros antiguos pueblos conservaron durante miles de años gracias precisamente a esa transmisión de valores. Es pues algo de lo que quería compartir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Un poco lo que habíamos hablado con Yolanda siempre y hemos trabajado conjuntamente, ¿no? Y lo que yo siempre trato de hacer también, decirle a ella, que creo que valores hay en todas las civilizaciones, ¿sí? Hay valores en el cristianismo, como hay valores también en los pueblos originarios, como hay buenas y malas en todos lados también, Yolanda. El tema es que América es una conjunción de diversidades, ¿sí? Y en esa conjunción de diversidades tiene sus buenas y sus malas, pero creo que es la cultura más bella del mundo. América creo que es el resultante de todas las culturas, ¿sí? Siempre yo doy como ejemplo Buenos Aires, ¿no? Y el conventillo, y el tango, ¿no? Porque ahí se juntaron todas las razas, todos los credos, todas las lenguas. Y ahí surgió una de las culturas más bellas, hoy considerada patrimonio de la humanidad, pero porque somos diversidad, ¿sí? Y es cierto lo que dice Yolanda en su elocución, cuando dice que el mestizo, ¿no es cierto?, que no lo querían ni los indios ni los españoles, ¿sí? Se vistió con las ropas del invasor, fue tomando su lugar, y lamentablemente cuando vino la independencia perdió la oportunidad de hacer una América más justa e igualitaria, y mantuvo el sistema del invasor. Eso es cierto, ¿sí? Mantuvo el sistema. ¿Por qué? Porque consideró que estaba ocupando el lugar del patrón. Y desgraciadamente América perdió una oportunidad. Pero hubo, dentro de nuestros padres fundadores, hubo grandes hombres que buscaban la igualdad de las personas. La igualdad que era, definitivamente, y esto Yolanda tenés que aceptar, que en Europa hubo una reacción muy fuerte hacia el imperialismo, hacia el capitalismo, y fue la Ilustración. O sea, ideas como Voltaire, Robespierre, ¿no?, tenían la idea de la igualdad. Justamente esas ideas fueron las que lograron, o fueron el germen de nuestras independencias. Hubieron hombres como, y yo siempre lo pondero, ya no está la uruguaya acá, que es José Gervasio de Artigas, que no solamente puso de relieve, entregando tierras no solamente a criollos, sino también a indígenas, ¿sí? Y quizás eso haya servido también para que lo destruyeran, ¿no? Sino también las ideas de Belgrano. Don Manuel Belgrano, que es una parte de nuestros grandes pilares de nuestra nación, ya en el consulado, ya hablaba de la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, tuvimos oportunidades. Lamentablemente, después de 200 años, hoy en día nos estamos replanteando estas cuestiones. Pero no sé si la estamos replanteando bien también, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que yo siempre temo, ¿no?, y tramo y discuto con el feminismo, es que el feminismo tiene que salir del esquema capitalista y pensar que no solamente tiene que haber la igualdad de género entre el hombre y la mujer, sino la igualdad de las mujeres. Porque no es lo mismo una abogada de Wall Street a una chica que acá esté en Villa Tachito. La mujer del pueblo hoy está sufriendo el doble de lo que sufría antes. Entonces, claro, pero por eso digo, creo que hay que rever algunas cositas.
No quiere decir que esté mal, al contrario, creo que la revolución de la mujer es la más importante revolución de todos los tiempos. Son 8.000 años de historia de sometimiento de la mujer hacia el hombre. Entonces creo que es la más importante y ha durado casi 100 años para llegar a donde está. Como decía Virginia Slim, has caminado un largo camino, has hecho, ¿no? Lástima que fumando, pero bueno, ¿qué va a hacer? Señores y señores, no sé si alguien más quiere aportar, tanto por acá que por allá. A ver, cortito. Sí. Si hubieron intentos de emancipación de los pueblos originarios, en Pacamar, en Huancachaki, pero bueno, si hubieron intentos anteriores a la emancipación de los colonos españoles de la corona, que eran de los pueblos originarios, como por ejemplo Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui de Oropesa, Juan Calchaquí, y muchos otros pequeños curacas de lo que actualmente es Catamarca, Tucumán, de la franja Calchaquí sobre todo, ¿no? De Aguita. Pero que obviamente fueron aplastados. No tuvieron la caja de resonancia popular y los criollos no entendían que también pertenecían al mismo segmento porque todavía pretendían mantener la identidad europea. Pero en realidad ya ellos mismos eran la resaca europea acá en América. Y ahora ahí podemos ver que por qué el gaucho empeña su poco patrimonio, su capital, en enjollar el caballo y vestirse como el patrón. ¿Por qué? ¿Y por qué el gaucho auténtico de acá de Salta ha desaparecido? Y en realidad es la oligarquía la que se disfraza de gaucho, la misma oligarquía que traicionó a Güemes, la que se disfraza y baila y desfila en el monumento. O sea, todas esas antinomias somos las que vivimos y después le ponemos un sello de tradicional. Y es tradición. Claro, bueno, hay que aclarar algo también, ¿no es cierto? Que es que no toda la oligarquía traicionó a Güemes. La mitad de la oligarquía estaba con Güemes y la otra oligarquía no estaba con Güemes. En realidad, no, Están olvidados históricamente. en realidad, eso eran terratenientes, fíjate. Los héroes anónimos. No son tan anónimos. No, pero eso los tienen olvidados. Ah, no, más vale. Yo los titulo los héroes anónimos, porque ellos han sido, con su gente, con su fortuna, con todos los que apoyaban a Güemes. Claro. Que cuando sucede la entrega de Güemes y todo lo demás son perseguidos. Por supuesto, se tienen que ir a Bolivia. Claro, perseguido, ocultado, olvidado. Es la imposición de la negación. Mañana decimos, no vamos a hablar más de eso. Nadie habla. El que la nombra va preso. Entonces, para la siguiente generación, mi hijo, mi nieto no van a saber de usted. Así. No, más vale. Ahora, lo importante es que aquí también yo siempre aclaro, y hay que saber de la historia esa. Desde la muerte de Güemes en adelante hasta el año 1930, la oligarquía estuvo dividida. Estaban los güemesianos y los oriburos, que eran los enemigos de los güemesianos. Entonces subía uno, después venía otro, después subía uno, después lo volteaba el otro. José María Tot tuvo que nombrar al señor del Milagro como gobernador para que no lo derroque. Escúchame, ¿por qué está en la Plaza 9 de Julio junto a Arenal? Ahí está. Y bueno, esa es la oligarquía, porque Arenal era enemigo de Güemes. Exacto. ¿Por qué está la Plaza Güemes? No quiere decir que no era buen tipo, ¿no? Pero era enemigo de Güemes. No, ni siquiera vendría a la Plaza Güemes. No, en la Plaza Güemes no está Güemes. No está Güemes. Porque ahí lo iban a poner a Güemes. Se van a poner. Entonces era Viejas historias. es cuando se confisca ese terreno y donde está la legislatura. No, por supuesto. Pero esa tierra era de una boliviana que encima creía que estaba muerta y resulta que la boliviana no estaba muerta. Gran juicio, gran que perdió, por supuesto. Pero para terminar,
El señor Robustiano Patrón Costa, le aviso, creó la Unión Provincial. ¿Por qué se llamó la Unión Provincial? Claro, pero ¿por qué? Porque había nacido la Unión Cívica. Cuando nace la Unión Cívica que viene a demandar el voto y en contra de lo que se llamó el fraude patriótico, entonces, como ahora tenían que ir realmente a votar, don Robustiano unifica la oligarquía salteña de los güemesianos, antigüemesianos, para poder enfrentar al enemigo común. Que en realidad esta unión cívica no representaba tampoco a los criollos, representaba a los nuevos inmigrantes que estaban poblando el país un 600%, donde poblaciones que antes vivían 6.000 personas, después vivían 60.000 personas. ¿Por qué? Porque ahí vamos y terminamos. El Martín Fierro, en realidad de José Hernández, no es un canto al gaucho, sino un duelo. Está hablando del gaucho que había muerto. Y la vuelta del Martín Fierro, para mí, una infamia. Porque dice que el gaucho que ahora está, tenía que obedecer al patrón. O sea, nuestra historia está llena de verdades, pero a la vez también de falsedades. ¿Sí? Señoras y señores que están allí, muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien quiere aportar algo que no sea mi amigo David. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Un gran abrazo. Muchas gracias por estar, señor Gustavo. ¿Qué ha pasado? Después nos dará las explicaciones respectivas. Ahí está, Olga. ¿Quieres decir algo, Olguita, antes que te vayas? Olga también es de México. Tenés que desmutearte, Olga. Yo insistiría también en lo que nos comentó Yolanda, que realmente si nosotros no empezamos en nuestras propias casas, que es como aquí en México se ha conservado mucha de la tradición, pues realmente no vamos a tener mucho éxito. Cada vez que intentamos hacerle ver cómo es la tradición a alguien que no la practica, que no la conoce, realmente es muy difícil. Y también nosotros aquí vemos que las autoridades, pues en realidad están siguiendo pues modelos europeos fundamentalmente. Y bueno, hay otras prioridades. Sí ven por la cultura, pero pues por otra cultura como más, pues más extranjera, ¿no? Haciéndole más caso a la cultura extranjera que a lo propio. Y bueno, pues ¿por qué ha sobrevivido nuestra cultura? Pues porque la practicamos en los hogares y la practicamos con los hijos. Y habrá un momento en que pues ya logremos deshacernos. Hemos resistido 500 años. Y ahí estamos. Hemos pasado por muchas cosas y ahí estamos. Y realmente esa fue una indicación que nos dieron nuestras autoridades que en ese tiempo les tocó enfrentarse a los españoles. Pues ya no hay nada que hacer, pues ya nos invadieron, no podemos por ahora realmente repeler esa agresión y pues vamos a guardar nuestra cultura y todo lo nuestro en nuestros hogares, ahí vamos a difundirlo hasta que llegue el momento en que realmente resurja. Si no lo hacemos así, vamos a seguir pues un poquito con la dinámica que se ha creado aquí ahorita en este foro, de que pues sí, hay mentiras a medias, verdades a medias, mentiras, mentiras, verdades, verdades, en toda nuestra historia y no logramos hacer encajar todo ese conjunto para poder tener un avance. Entonces, pues vayamos reflexionando en eso, vayamos viendo realmente cómo podemos realmente ir conjugando. Nuestra cultura no está peleada, nuestra cultura ancestral no está peleada con el mundo. También nuestra cultura ancestral ve por la universalidad.
acepta la universalidad, acepta los demás credos, acepta las demás costumbres, acepta los demás idiomas, pero nada más pues falta que nos respeten más a nosotros. Eso es una de las cosas que peleamos. No vamos a dejar de pensar en aprender otros idiomas de los que actualmente se utilizan, pues porque los rechacemos, no son necesarios, y mucha gente pues está estudiando pues maya, en nuestro caso, náhuatl, otomí, de los extranjeros para poder realmente estudiar esa cultura. Entonces, pues la diversidad también a veces nos apabulla. Nosotros aquí en México tenemos 68 idiomas, incluyendo 69 con el español. Entonces, realmente, pues, poder aprender toda esa diversidad, a veces siente uno que no va a ser posible, que va a ser apabullante, pero pues no se trata también de eso, sino se trata de respetar lo propio y lo de los demás. Y pues ahí poder armar algo que nos ayude a avanzar, ¿no? Que nos esté frenando y que nos esté enfrentando constantemente unos contra otros. Pues esa sería mi aportación. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. Creo que, y para terminar, no sé si ustedes escucharon, a Olga dice, aquí estamos, ¿no? Y ese estar de los pueblos originarios, que siempre en conflicto con el ser de los pueblos occidentales, da como resultado nuestra América, que es el estar siendo. Es una combinación y la diversidad constante. Hay una corriente que yo sigo, que es la preservación de nuestro patrimonio cultural, y dentro de esa preservación incluye a todos por igual, ¿sí? Fundamentalmente a los pueblos originarios. ¿En qué sentido? Creo que hay que entenderlos, hay que valorarlos, y fundamentalmente darse cuenta que es una especie de foco de conciencia, no solamente de América, sino de la humanidad. Ahora que estuve en Córdoba, que pude charlar con la comunidad Ranquel, y que pude hacerle las preguntas de fondo, ¿no? Y decirle, ¿cómo es esto de ser comunitarios? Y me di cuenta que la única base sustentatoria de la comunidad es la honestidad. Ellos me decían, nosotros hemos venido acá porque la comunidad nos ha pagado. Nos dio el dinero necesario para venir acá, pasar los días y volver. Y le dije, ¿qué pasa si sobra plata? Y la devolvemos. Y nos dieron de más justamente porque no tengamos problemas. Y yo le decía, bueno, pero ustedes trabajan uno tenía ahí una quiniela, vende lotería, y sí, pues, yo lo que gano lo doy a la comunidad. Y las casas, no, las casas son de la comunidad. Nosotros no tenemos a nombre nuestro las casas, ni las tierras, ni nada. Los autos, todo está a nombre de la comunidad. Y si nosotros necesitamos ir a tal parte y la comunidad cree que es necesario, nos paga y nos vamos. Acá es un fenómeno invertido, ¿no? Por ejemplo, las corporaciones son dueñas de todo, pero la gente que trabaja o habita o vive en ello no son dueños de nada, es de un dueño. En cambio, la comunidad son todos dueños, partícipes de eso, y nadie es dueño de todo. Claro, además, convengamos también porque, y esto es para terminar, no quiere decir que Occidente sea absolutamente ser, si no, no habría existido San Francisco de Asís. Pero el tema es que un sistema que Occidente le da poca bolilla o desecha, porque es el sistema contrario al corporativismo, que es el cooperativismo, que es un sistema fantástico, ¿no es cierto? Y un sistema que España, por ejemplo, se levantó después del franquismo gracias al cooperativismo y después lo desechó. O sea, la Cataluña, el País Vasco, se levantaron gracias a las cooperativas, pero después se absorbieron al capitalismo. Lamentable, pero lo cierto es que si hay algo que nos enseñan los pueblos originarios, es el sistema cooperativo. Y
lamentablemente nosotros no sabemos usar. Hay muchos grandes pensadores del cooperativismo económico, ¿no? Que no tienen nada que ver ni con Keynes, ni con Freeman, sino que trabajan en el punto de la justicia social y la justicia comunitaria. Pero bueno, largo trecho para hacer, pero creo que lo importante de estos paneles de debate, Olga, al margen de poder discurrir y disentir, es poner sobre la mesa y sobre el tapete las cosas que nadie quiere hablar. Bueno, muchísimas gracias. Me despido de ustedes y con un fuerte abrazo.